Conclusión de Proverbios. ¿Qué he aprendido de este libro? Para empezar, me gustaría contaros que antes de leer este libro, sí, había visto muchísimos versículos por internet, por cuentas, pero no sabía exactamente que iba a ser casi todo de cada versículo un refrán, un proverbio. Pensaba tal vez que iba a abordar en cada capítulo un tema diferente, pero no, es cada capítulo una gran recopilación de proverbios, como bien nos decía al empezar el estudio. Y tampoco lo que me esperaba era que el propósito de este libro, era ayudarte a desarrollar una serie de habilidades para vivir bien. Bueno, más específicamente en el mundo de Dios, pero también en el mundo, porque todo lo que son refranes, consejos, advertencias, todo te está ayudando a mejorar tu persona y a vivir mejor. Por lo tanto, esto también me ha sorprendido bastante. Además, os confirmo que sí que ayuda, porque a mí varios de los proverbios me han ayudado a mejorar y a centrarme en algunas cosas o a pulirlas. Es un trabajo, es un proceso, no lo voy a hacer todo de la noche a la mañana, pero sí que es verdad que las tengo ahí en mente, y eso es lo importante, que nuestro padre, nuestra madre, quien sea, nos cuente un refrán, un proverbio, un consejo, y a pesar de que no lo podamos llevar ya a cabo, lo guardemos en nuestra mente, lo guardemos en nuestro corazón, que es también a lo que se nos invita en este libro, y que después, en un momento concreto, lo podamos llevar a práctica. Y esto también me ha encantado, lo de que en todo momento es una invitación a aprender, y tú ya eliges si tú quieres aprender o no. Habla de los caminos, de que tú puedes elegir el camino de la sabiduría, te muestra sus consecuencias, pero también puedes elegir el camino de la necedad, donde también te muestra sus consecuencias, que esto es algo que me encanta, que no solo te dice las consecuencias de un camino, sino que te habla de todo, no se esconde de nada. Y por último, a modo personal, quería comentaros y pediros perdón, porque conforme grababa los episodios, creo que me ha pasado en todos menos en el último, tal vez al hablar de tantos temas a la vez, y a pesar de que os he destacado algunos de muchos versículos, me he sentido un poco extraña. No sé si lo habréis notado, pero no sé, como que tal vez he pensado, digo, ¿me habrán entendido? ¿Habrá llegado el mensaje? Y es así como me he sentido. Y nada, quería compartirlo con vosotros, porque de eso se trata el podcast, de ayudarnos todos a mejorar. Ahora sí que sí, comenzamos más a fondo con la conclusión, con los apuntes que tomo, y está dividido en 3 partes. Está dividido en cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo nos está presentando este libro a Dios, porque es un gran libro donde te va presentando, vas conociendo un poco a poco más a fondo a Dios, porque te dice qué le agrada, qué no, qué hace, etc. Luego, otra de las secciones es cómo se le nombra a Dios en este libro, qué nombres le da a las personas. Y la tercera parte ya es más reflexión, lecciones que he ido extrayendo del libro. Por lo tanto, empecemos con el Dios es. Aquí he destacado las cosas que más he visto que sobresalían del carácter de Dios. Y estas son: Dios es sabio, prudente, justo, misericordioso, creador, fortaleza, escudo, salvador, amor y sincero. Aquí las que más se destacan es que es sabio, que es justo, creador y escudo. Y luego, sobre las cosas que hace Yahvé, aquí os voy a resumir aquellas cosas que sí que le gustan, no le gustan y las que hace. Primero, ¿qué no le gusta a Dios? ¿Qué detesta? Nos hablaba sobre los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos manchadas de sangre inocente. No le gusta la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la lengua falsa. Las mentiras no le gustan a Dios. Las mentes retorcidas o los malvados, entre otros muchos. Luego,
¿de qué dispone Dios? Dios dispone de juicio, de eficacia, de inteligencia y de valor. Le agrada la verdad. Ama a quienes buscan la justicia. Tiene la última palabra, es decir, aquí es la frase que es muy famosa, que es el hombre propone y Dios dispone, porque al final Dios sabe qué es lo mejor para todos y cada uno de nosotros, así que ojalá siempre sepamos buscar la voluntad del Señor. Dios prueba corazones para hacernos saber qué hay dentro de nosotros, todo tiene propósito. Sondea lo más profundo de nuestro ser, nos ilumina a todos independientemente de quiénes seamos, porque Dios así es, Dios nos da a todos, pero de nosotros depende esa elección de aceptar recibir esa luz o rechazarla. Ahí está ese concepto de la libertad que Dios nos da. Dios nos da libertad a todos y nosotros decidimos cómo usarla. Dios prefiere la justicia y el derecho a los sacrificios, y esto es algo que se centra mucho el libro, porque se centra en que para Dios es muchísimo, pero muchísimo más importante el cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a las personas, que le ofrezcamos sacrificios, que le ofrezcamos ofrendas. Entonces, ahí es donde debemos de preguntarnos el cómo trato a los demás. ¿Los estoy tratando bien? ¿Estoy descuidando a los demás? ¿Estoy siendo indiferente? Entonces esto que nos haga pensar y reflexionar, porque para Dios somos muy, pero que muy importantes. Dios guía, Dios dirige, Dios da la sabiduría, también da la victoria, concede, vigila, guarda y corrige con amor. Esto es lo importante, que Dios siempre nos corrige, pero no nos corrige para molestarnos, sino que Él nos corrige con amor y para que aprendamos y crezcamos. Ahora bien, los nombres que se le han dado a Dios. En este libro han sido poquitos y han sido Yahvé, Dios, el Santo, Creador, y han hablado sobre el nombre de Yahvé. En la última sección, la sección de reflexiones que he ido extrayendo, la primera que os quiero contar es que lo que me encanta de este libro es que todo es una invitación, a pesar de que os haya podido transmitir que son como reglas que hay que seguir sí o sí, todos los consejos, todos los refranes son invitaciones, porque una vez te lo cuentan, tú ya decides lo que hacer con ellos. Entonces nos invita a practicar el bien, la justicia, hacer las cosas desde el amor. Y esto me encantó. Luego, como os comentaba, el propósito. Este libro empieza comentando el propósito. Las primeras líneas son su autoría, quién es el autor de este libro, y el propósito, el para qué de este libro. Y esto nos lleva a que todo ha sido creado con un propósito. Todas, absolutamente todas las cosas de este mundo están creadas con un propósito y tú también. Hay algunas palabras que se hacen muy, pero que muy notables de la forma en que se repiten, que es escuchar, atender, observar, guardar, conservar y cuidar, respecto a nuestro camino, a nuestra vida. Y nos habla de algo muy importante, que es que cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Es decir, es lo más importante que tenemos y de lo que rebosa el corazón habla la boca. Entonces, no entregues tu corazón a cualquiera, guárdalo bien. Y la recomendación de este libro y de lo que he ido aprendiendo a lo largo desde mi conversión, de todos los libros que estoy leyendo paralelamente, de toda la información que busco, formaciones, etc., es que si vas a entregar tu corazón a alguien, se lo entregues a alguien que ame a Dios, porque si ama a Dios, te va a amar a ti de una forma inexplicable.
Luego, obviamente, este libro nos habla constantemente de la sabiduría, del temor de Yahvé, la humildad y la inteligencia, todas ellas relacionadas. Sobre todo hablamos de la sabiduría, que está muy relacionada con la humildad. Y en este libro la sabiduría es personificada como una mujer. Y con esto quiero comentaros el papel que destacan en este libro que tienen las mujeres, como que demuestra esa importancia que tienen y que no se les debe dejar de lado, sino que hay que valorarlas, al igual que a los hombres, y que tienen un papel esencial en todas nuestras vidas. Se destaca esa importancia de la mujer y vemos cómo al final del libro concluye contándonos esa celebración de la mujer virtuosa, que al final, a pesar de que tal vez no se cumplan todos los requisitos, se celebra a todas y cada una de las mujeres. ¿Qué más cosas? Que la sabiduría, el conocimiento, no solo es saber la teoría, sino saber aplicarlos, que ahí está la parte complicada, la parte difícil y la más importante, el saber cuándo hacer cada cosa. Y esto nos lleva a cuando nos habla del autocontrol, que debemos de autocontrolarnos y ejercitar esto. En situaciones de ira, en situaciones de discusiones, debemos de autocontrolarnos y controlar nuestra lengua, porque nuestra lengua, las palabras, dan poder tanto como para dar vida como para quitarla. Entonces debemos de ser muy cuidadosos con lo que decimos y a quién se lo decimos. Algo también que me ha llamado la atención es que a lo largo que os iba comentando los episodios y los iba estudiando, os iba contando ejemplos de Job, que Job es el libro que hemos estudiado antes que Proverbios. Y me encantó porque me ha venido muy bien de refranes que dices, estos se están contradiciendo, pero claro, es que hay problemas. O sea, esto se refiere a los problemas humanos de que no son tan sencillos de, se resuelven aplicando esta regla, sino que nos muestra esa complejidad que tienen cada uno de los problemas humanos. También nos habla del perezoso y las hormigas, que esto también me llamó la atención, ya que nos habla de esa advertencia a la persona que es perezosa, que no trabaja, que está siempre durmiendo. Y nos habla del ejemplo de las hormigas, que ellas trabajan muy, pero que muy duro para tener esa provisión en los meses que ellas no pueden salir. Así pues, con esto vemos que el trabajo duro tiene recompensa. También algo que se nos invita es a escuchar, a aprender. Si escuchamos, aprenderemos de los demás y esa inquietud por aprender también nos va a ayudar a crecer. Habla sobre la justicia, la equidad, la rectitud, el derecho, aunque también nos habla de las consecuencias de la avaricia, de la rebeldía, de la envidia, de la soberbia y del orgullo. Hemos aprendido qué es el temor de Yahvé más profundamente, porque sí que es verdad que a lo largo de toda la Biblia ha salido el temor de Yahvé y nos lo han explicado, pero aquí van completando más y más esa explicación, porque el temor de Yahvé no es miedo a Dios, sino todo lo contrario. En este libro nos dice que el temor de Yahvé da seguridad, da tranquilidad, da confianza. El temor de Yahvé odia, detesta, evita el mal. Es decir, cuanto tú más cerca estás de Dios, más evitas el mal, y que es la fuente de vida. El temor de Yahvé es confiar en Él, respetarlo, honrarlo y admirarlo. Y también reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. Que tengamos mucho, pero que mucho cuidado con las apariencias y que nunca nos falten el amor y la lealtad. No puede faltar que
debemos ser sinceros o se nos invita a esto, porque las mentiras no llevan a ningún lado. De hecho, es lo peor que podemos hacer porque no hacen ningún bien a nadie. Nos habla tanto de confiar en Dios y no fiarnos de nosotros mismos, porque nosotros somos personas imperfectas y Él es perfecto, y además trata sobre la búsqueda de Dios, que no nos cansemos de esto, que siempre sigamos buscando a Dios y aprendiendo el saber cómo gastar nuestras riquezas, porque nosotros podemos tener riquezas y no nos sirve de nada si no sabemos cómo gastarlas, dónde gastarlas y de qué manera. Que honremos a Dios cuando gastemos nuestras riquezas. Habla sobre la inmoralidad sexual, el adulterio, las relaciones sexuales, trata estos temas. Luego también nos habla sobre muchas referencias al Nuevo Testamento, que no me las esperaba, como versículos que luego son citados en el Nuevo Testamento, o incluso en los últimos capítulos nos hablaba del Hijo de Dios. Y hablamos de un libro que está escrito antes, muchísimo antes del nacimiento de Dios. ¿Cómo sabían los profetas esto? Y ahí vemos cómo muchos eran inspirados por Dios, porque este libro se escribió entre los años 1015 y 975 antes de Cristo. Aunque daba una locura para que viniese el Hijo del Hombre. ¿Qué más nos cuenta este libro? Nos cuenta la importancia de las compañías. Nos habla sobre la persona chismosa, sobre la persona que cuenta secretos, que tengamos cuidado, porque si cuenta todo lo de los demás, ¿cómo no va a contar lo nuestro? Y aquí os confirmaba que había pasado por este caso de confiar en una persona chismosa y luego pues me enteré de que esta persona iba contando todo por ahí. Vuelve a contrastar al justo con el impío innumerables veces y, como os comentaba, a responder a todo con amor, a amar a nuestro enemigo, a dar ese ejemplo, porque con amor todo sorprende. Cuando tú haces el bien y contestas al mal con el bien, marcas la diferencia, porque si contestas al mal con el mal, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos rebajando a ese nivel. Vemos cómo la presencia de Dios es notable en este libro y que no podemos esconderle absolutamente nada ni mentirle, que cada cosa, como os comentaba, tiene su momento y a dejarlo todo en manos de Dios, porque Él sabe lo que hacer con cada cosa de nuestra vida, con cada situación, etc. Que honremos a los padres. La figura de los padres es muy importante y no solo hay que honrar a uno, sino que hay que honrarlos a ambos, que hay que valorarlos, escucharlos. Y si tenemos que hacer un esfuerzo, trabajar en ello. Esto me encanta y habla sobre el valor de la amistad, sobre los amigos de verdad, sobre que un amigo de verdad te va a contar lo que piensa de tu situación, lo que no piensa y que siempre lo va a hacer por tu bien. Los efectos del alcohol y las drogas. También nos habla del alcohol y las drogas y de qué consecuencias tienen estas. De que evitemos las discusiones, las tentaciones. Y que cuidado con precipitarnos con los votos, con las promesas. Porque si sabemos que algo no vamos a poder cumplir, no lo prometamos, que nos metemos en un terreno pantanoso. Porque es un compromiso hacer un voto, una promesa es un compromiso. Y para romper un voto, mejor no lo hagas. Ayudar a los que lo necesitan, no ser indiferentes con los demás. Dedicar el tiempo a los demás, especialmente en este libro habla sobre dedicar el tiempo a los hijos, a la educación de los hijos, a plantar esa semilla. Nos habla también de comer lo necesario, que controlemos la comida. Que vivamos el hoy porque el futuro es incierto. Y que confesemos nuestros pecados, que no nos lo quedemos guardados y que saquemos todo aquello que tenemos dentro para que el Señor lo perdone.
que el miedo es una trampa, que no tenemos que tener miedo, que en vez de tener miedo, confiemos en Dios y que no añadamos ni quitemos nada a la palabra de Dios, ya que esto es grave y podemos caer en la tentación muchas veces. Por último, esa conclusión de la mujer ideal, la mujer virtuosa, ese gran cierre del libro que es tan importante y tan famoso que podemos encontrar en cualquier cuenta, y deciros que este libro me ha apasionado. Lo habréis notado que me ha dejado mucho aprendizaje, me ha gustado que ha tratado cada tema de la vida y esa invitación a aprender más y más y más. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.